La faz de la Tierra está constantemente cambiando. Nacen montañas y se erosionan. Se forman rocas y se desintegran. Uno de los agentes más activos responsable de estos cambios es el agua en movimiento. El agua se recoge en los arroyos y finalmente se convierte en río. ¿Cómo afecta esto a la superficie de la Tierra? Este espectacular cañón es un ejemplo del efecto del movimiento del agua. Estos cañones se han formado por la erosión producida por el agua. Rápidamente se erosionan pequeños canales y cañones al arrastrar el agua, arena y grava, así como grandes rocas por las laderas de las montañas. Estos grandes cañones son el resultado de muchos miles de años de la actividad erosiva de los ríos. Hasta la roca más resistente será erosionada al cabo de un largo periodo de tiempo. Una cascada de agua genera grandes fuerzas de fricción y de presión. Podemos examinar cómo actúan estas fuerzas en un tanque de prueba. A medida que cae el agua, se incrementa su velocidad y su impulso. Fijémonos en la acción turbulenta del agua en el fondo del tanque. Esta tremenda turbulencia, combinada con la acción de las rocas y la arena en un arroyo natural, podrá producir una profunda poza al pie de las cascadas. Otros efectos del movimiento del agua pueden ser observados en muchos lugares. En los recodos de un río, la fuerza centrífuga impulsa el agua al exterior de la curva con mayor velocidad, de forma que la orilla, en este punto, tiende a desgastarse más rápidamente. Durante un largo periodo de tiempo, el río desgastará la sólida roca. En el interior de la curva, las corrientes reducen su velocidad y depositan las rocas y la grava que llevaban consigo. El río de este valle montañoso erosiona profundamente a medida que baja por la ladera. El material erosionado es depositado en la base de la pendiente en forma de abanico, que se denomina abanico aluvial. El material depositado en este abanico se compone de arena, grava y piedras grandes transportadas por el río durante las inundaciones. En la estación seca, el río va más despacio y se convierte en un hilillo de agua, dejando el lecho casi seco cubierto de piedras y grava. De este modo, el material arrastrado desde la parte alta de la pendiente es depositado en un abanico aluvial al pie de la montaña. En la base de la pendiente, los manantiales alimentan los ríos bajos. Estos ríos fluyen más lentamente y sus trayectorias cambian de dirección y serpentean. Sin embargo, también actúan como agentes activos de erosión. A lo largo de la orilla del río, la arena y otros materiales finos se desprenden. Cuando el agua en este río disminuyó después del deshielo de primavera, dejó unas pequeñas terrazas a lo largo de la orilla. Esta característica puede observarse aquí a una escala mucho mayor, donde se han establecido granjas y pueblos sobre las terrazas creadas por este gran río. Durante largos periodos de la era geológica, la tierra que vemos aquí ha sido elevada y como consecuencia de esto el río ha vuelto a su antiguo lecho. Erosionó esta orilla y descubrió la grava que formó su lecho. Este proceso de elevamiento y de erosión puede ocurrir muchas veces, dejando terrazas con distintos niveles. En esta llanura aluvial se unen dos ríos en su recorrido hacia la costa. Forman un gran río en el cual se observan franjas de arena y profundos canales.
Vamos a investigar el origen de estos canales y franjas de arena en esta reguera experimental. Primero se rellena el canalillo de grava fina. Un continuo flujo de agua corre por el canalillo. Aunque al principio el agua corre de forma uniforme, pronto su trayectoria comienza a cambiar al moverse la grava que forma orillas, bancos y terrazas. Estas, a su vez, alteran el curso del agua. El agua corre más rápidamente a mayor profundidad. Cuando reduce su velocidad, el material se deposita. Después de un tiempo, observamos que la forma del fondo del canalillo se parece mucho al del fondo de un río. Con una vista lateral, podemos observar cómo el agua se filtra por la grava. Gran parte de la grava se desplaza con la corriente. El fondo está continuamente transformándose. Se rellenan canales y los bancos de arena se desplazan de un sitio a otro. El fondo del río está constantemente transformándose por efecto del flujo de la corriente. Pero se puede observar la estructura básica de los canales y los bancos de arena. Esto es cierto aunque las características individuales están continuamente cambiando. La topografía natural de un río conlleva este mismo desplazamiento continuo, y en un río navegable esto crea un constante problema para la navegación. Muchos ríos importantes fluyen en forma de curvas anchas denominadas meandros. Este es un típico meandro de un río. En algunos lugares, las curvas casi forman círculos. En la estación de las inundaciones, cuando lleva mucha agua, es posible que el río se desborde y forme otro canal. El cauce anterior se queda seco, pero todavía muestra las características topográficas del lecho del río. Mientras tanto, el río estará formando un nuevo canal a unos kilómetros de distancia. Cerca de la desembocadura, grandes cantidades de sedimento fino se depositan, formando así las características topográficas que se conocen como delta. Durante la estación de las inundaciones, gran parte del río se podrá extender sobre el delta, formando así una llanura rica y fértil, ideal para el uso de la agricultura. Muchas ciudades se han construido en deltas situados en las desembocaduras de los ríos, donde se pueden transportar mercancías hasta los barcos en el mar. El delta constituye el último accidente topográfico producido por un río. A través del delta, el río se adentra en el océano, donde depositará los sedimentos finos en el fondo del mar. El agua del río se mezcla con la del mar. Finalmente, se evaporará para luego caer en forma de lluvia o nieve y de nuevo formar parte de los ríos.